¿Sabías que en el Salmo 91 se esconde un pacto espiritual que puede transformar tu vida? Más allá de las palabras que muchos recitan como oración, este pasaje de la Biblia contiene promesas profundas, un compromiso entre Dios y quienes confían en Él. Pero, ¿cómo podemos acceder a este pacto? ¿Qué significa realmente habitar al abrigo del Altísimo? Quédate con nosotros, porque en este relato descubrirás no solo el significado oculto del Salmo 91, sino también cómo puedes aplicarlo en tu vida para encontrar refugio, protección y paz en medio de cualquier tormenta. Al final, comprenderás cómo estas palabras pueden cambiar tu perspectiva y llevarte a una relación más íntima con Dios. Era una mañana tranquila cuando Samuel, un hombre de 45 años, se dirigía a su trabajo. Parecía un día común, pero en su interior llevaba un peso que había acumulado durante años. La vida lo había golpeado con fuerza. La pérdida de su esposa en un accidente, las dificultades económicas y la sensación de vacío espiritual lo tenían al borde de la desesperación. Un día, mientras limpiaba el desván de su casa, encontró una vieja Biblia que le había pertenecido a su madre. Al abrirla, una página desgastada llamó su atención. Allí estaba el Salmo 91, con palabras subrayadas y pequeñas notas escritas a mano. En una esquina, su madre había escrito: «Confía en estas promesas y encontrarás paz». Algo despertó en Samuel. Aunque no era religioso, algo en esas palabras resonó profundamente en su corazón. Decidió leer el Salmo en voz alta. «El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente». En ese momento sintió una mezcla de consuelo y curiosidad. ¿Qué significaba realmente habitar al abrigo del Altísimo? ¿Podría este salmo ofrecerle la protección y la paz que tanto necesitaba? Samuel comenzó a investigar. Hablar con amigos, leer comentarios bíblicos y orar se convirtieron en parte de su rutina. Descubrió que el Salmo 91 no era solo una oración, sino un pacto entre Dios y quienes confían plenamente en Él. El Salmo 91 es un contrato espiritual. Dios promete protección, pero como en todo contrato, hay condiciones. Para vivir bajo la sombra del Omnipotente, debes habitar en su presencia, confiar en Él y declarar su verdad sobre tu vida. Esto impactó profundamente a Samuel. Hasta entonces, había buscado soluciones en su propia fuerza, pero ahora entendía que debía entregarse por completo a Dios y confiar en sus promesas. Esa noche, mientras las sombras de la preocupación llenaban su mente, Samuel decidió recitar el Salmo 91 antes de dormir. Lo hizo con fe, como si estuviera firmando ese pacto con Dios. Al día siguiente, algo extraño ocurrió. Mientras conducía al trabajo, un camión perdió el control y se dirigió directamente hacia él. Todo sucedió en segundos. Samuel cerró los ojos esperando el impacto, pero cuando los abrió, el camión había pasado rozando su auto sin causarle daño alguno. Para Samuel, este no fue un simple accidente evitado, sino una prueba tangible de la protección divina. Entendió que el pacto del Salmo 91 no era una metáfora, sino una realidad que podía experimentar cada día. Con el tiempo, Samuel comenzó a comprender más profundamente lo que significaba habitar al abrigo del Altísimo. No se trataba de un lugar físico, sino de una relación constante con Dios. Era buscar su presencia diariamente, ya fuera en oración, meditación o actos de fe. Entendió que al declarar: «Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré», no solo estaba repitiendo palabras, sino afirmando su fe en un Dios que lo protegía y lo sostenía en medio de las tormentas de la vida. Samuel comenzó a notar cómo su vida cambiaba. Las preocupaciones que antes lo consumían ahora eran reemplazadas por una paz inexplicable. Aunque los problemas no desaparecieron por completo, su perspectiva era diferente. Sabía que no estaba solo y que las promesas del pacto eran reales.
Con el tiempo, Samuel llegó al verso final del Salmo 91. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Este verso le impactó profundamente. ¿Qué significaba ser saciado de larga vida? ¿Acaso Dios garantizaba una vida terrenal prolongada? Samuel entendió que la promesa iba más allá de los años. Era una vida plena, rica en propósito, paz y conexión con Dios. Y sobre mostrarle mi salvación, Samuel comprendió que esta era la garantía más grande de todas, la vida eterna en la presencia de Dios. Este verso no solo cerraba el Salmo, sino que sellaba el pacto con una promesa que trascendía esta vida. Años después, Samuel se convirtió en un hombre conocido en su comunidad por su fe y sabiduría. Compartía con otros cómo el Salmo 91 había transformado su vida y los invitaba a hacer de este salmo su propia declaración de fe. Samuel nunca imaginó cuánto cambiaría su vida al aceptar el pacto del Salmo 91. Al principio, recitaba los versos como si fueran un mantra, buscando consuelo en medio de sus tribulaciones. Sin embargo, con el tiempo, esas palabras dejaron de ser un simple ejercicio de repetición y se convirtieron en una fuente de fortaleza espiritual y transformación personal. Antes de descubrir el Salmo 91, Samuel vivía atrapado en una rutina que lo desgastaba emocionalmente. Se sentía aislado, inseguro y lleno de dudas. Pero algo dentro de él comenzó a cambiar al aplicar los principios del Salmo. Empezó cada día declarando: «El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente». Esas palabras se convirtieron en una afirmación diaria de su fe. Aunque los problemas seguían presentes, ahora los enfrentaba con una confianza renovada, sabiendo que no estaba solo. Poco a poco, Samuel sintió que su corazón se liberaba de la amargura acumulada por años de pérdida y decepción. Su actitud hacia las personas y las circunstancias cambió. En lugar de reaccionar con enojo o desesperación, comenzó a mostrar paciencia y compasión, reconociendo que estaba bajo el cuidado y la guía de Dios. Una de las experiencias más significativas ocurrió un día lluvioso mientras Samuel conducía por una carretera resbaladiza. De repente, un coche perdió el control y giró directamente hacia él. Fue un instante aterrador, pero algo extraordinario sucedió. En lugar de impactar, el coche se deslizó milagrosamente hacia un lado, evitando el choque por centímetros. Mientras se detenía para recuperar el aliento, las palabras del Salmo resonaron en su mente. «Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro». Samuel sabía que no era casualidad. Era una manifestación del pacto divino que había establecido. Esa experiencia marcó un antes y un después en su vida. Cada vez que enfrentaba una situación peligrosa o desafiante, recordaba que estaba protegido por una fuerza mayor. La transformación no solo ocurrió dentro de Samuel, sino también en sus relaciones con los demás. Durante años, había estado distanciado de su hermano menor, David, debido a un conflicto familiar que nunca habían resuelto. Samuel siempre había creído que la reconciliación era imposible, pero las palabras del Salmo lo animaron a dar el primer paso. «Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada». Inspirado por esta promesa, Samuel oró por dirección y decidió llamar a su hermano. Fue una conversación difícil, llena de emociones reprimidas, pero al final ambos se disculparon y comenzaron a reconstruir su relación. Samuel comprendió que el pacto del Salmo no solo era un escudo contra peligros físicos, sino también un puente para sanar heridas emocionales y restaurar vínculos rotos. El cambio en la vida de Samuel no pasó desapercibido. Sus amigos y colegas comenzaron a notar que algo diferente brillaba en él. Ya no era el hombre abatido y pesimista de antes, ahora irradiaba paz y confianza. Fue el Salmo 91, no es magia ni suerte, es un pacto con Dios. Cuando confías en Él y haces de su presencia tu refugio, algo cambia dentro de ti. Con el tiempo, Samuel empezó a liderar pequeños grupos de estudio bíblico en su comunidad.
Usaba el Salmo 91 como base para enseñar a otros sobre la protección divina y la importancia de habitar al abrigo del Altísimo. Muchas personas que asistieron a esos grupos compartieron testimonios de cómo sus vidas también comenzaron a cambiar. El Salmo 91 no es solo un poema bonito o una oración. Es un pacto que puedes activar en tu vida si decides confiar plenamente en Dios. Yo lo hice y mi vida nunca volvió a ser la misma. El Salmo 91 no es exclusivo para unos pocos. Es una invitación abierta para todos los que buscan refugio, paz y protección en Dios. Pero recuerda, este pacto requiere fe, confianza y una relación activa con el Altísimo. Si esta historia te inspiró, no dejes que quede solo en palabras. Toma una Biblia, busca el Salmo 91 y recítalo con fe cada día. Permite que estas promesas transformen tu vida. Suscríbete a nuestro canal, activa la campanita para recibir más contenido como este y comparte este video con alguien que necesite escuchar este mensaje. Porque el Salmo 91 no es solo un texto, es la llave a un pacto eterno con Dios.